Bien, estamos en vivo. Buenas tardes. Hoy en una nueva jornada de la asignatura optativa Instituciones de la Arquitectura, que como ustedes saben, trata en un intento de aproximación al ejercicio de la profesión para todos los estudiantes que están en la instancia superior y terminal de la carrera. Por un lado, de las instituciones que participan en el ejercicio de la profesión, ya sea en su regulación, en su control, pero además un recorrido por las distintas modalidades en el ejercicio de la misma. Hemos tenido ya clases en las que han participado profesionales con experiencia en el ejercicio de la profesión en relación de dependencia, ya sea privada, en relación de dependencia estatal, el ejercicio liberal de la profesión en estudios particulares, y en este caso vamos a recibir la visita de dos arquitectos que hemos llamado arquitectos trotamundos, y le han dado de alguna manera nombre a la jornada de hoy, y que de alguna manera tiene que ver con el viaje como una experiencia, en principio una experiencia en la instancia de la formación académica, y también luego, y ahora, digamos, como también un modo de ejercer la profesión en relación a distintas problemáticas, a distintas culturas, en distintos lugares. Así que bueno, nos visitan, como había dicho, dos trotamundos. Yo voy a presentar a Julián, ustedes son Julián Barrale y Cristian Sigulín. Lo voy a presentar a Julián. Julián Barrale es arquitecto, investigador y artista. Nació a las orillas del Delta e Isla del Río Paraná. Se graduó en la Facultad de Arquitectura de Rosario, Argentina, donde actualmente se desempeña como docente de proyecto. Realizó intercambios académicos en la Universidad de Venecia, en la Católica de Valparaíso, en Chile, que le aportaron experiencias en entrelazar viaje, obra y vida. En las prácticas de dibujo en el taller Imago, profundizó en sus principales intereses, los espacios y las metodologías. Julián es arquitecto en tanto que artista. Deja de ser considerado un constructor de formas aisladas para tender a convertirse en un hacedor de ambientes oníricos. Julián también trabajó en el equipo del Acuario de Rosario, en obras de arquitectura como el Aeropuerto de Rosario y restauración de edificios de valor histórico. Actualmente es maestrando en estudios superiores en arte en la Universidad Complutense de Madrid. Quique. Bueno, para mí es un gusto enorme hoy presentarlo a Cristian. Cristian Sigulín se graduó de arquitecto en nuestra casa de estudios. Fue además alumno y adscripto en la cátedra de proyecto arquitectónico a cargo de Carlos Leogali. Es graduado como paisajista en la Escuela de Diseño del Paisaje. Ha viajado por Latinoamérica desde México hasta la Antártida, colaborando y residiendo en varios países por más de 10 años. En esa travesía trabajó junto a Jorge Jauregui en Río de Janeiro, por ejemplo, entre 2003 y 2007, en proyectos de planificación urbana en las favelas de la ciudad dentro de los programas Favela Barrio y Moral Carioca. Participó junto a Fernando Chassel como arquitecto paisajista para el proyecto de la Ciudad de la Música del arquitecto Christian Porsan-Park. Y en una segunda etapa, también en Brasil, participó en la coordinación del proyecto urbano en el contexto de la operación urbana para la revitalización
de la región portuaria de Río en el marco de los Juegos Olímpicos de Río del 2016. En Ushuaia trabajó junto al MOI, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, siendo director provincial de Barrios y Hábitat dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tierra del Fuego. En Venezuela, durante el gobierno de Chávez, trabajó en proyectos urbanos sociales. Participó en distintas conferencias en diversas universidades en América Latina y Europa, también en asociación con la Organización de las Naciones Unidas y la Alianza Internacional de Habitantes. Bueno, Cristian escribió un libro, Urbanos Errantes, 3.650 días por Latinoamérica, junto a su compañera de ruta, Carolina Dardi, resultado de toda esa travesía. Hoy tienen su estudio atelier, Grupo Latinoamericano Urbano, en Tanti, Córdoba. Bien, bueno, bienvenido a ambos. Julián, si querés iniciar tu charla. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes por allí en Argentina. Buenas noches aquí en Madrid. Un poco voy a redondear lo que sería la presentación, una especie de autopresentación. Yo lo que vamos a ver hoy es básicamente lo que son mis principales, digamos, intereses en cuanto a la formación desde la Facultad de Arquitectura de Rosario, que se van a ver reflejados tanto por aspectos teóricos como por aspectos prácticos. En cuanto a lo teórico, a mí últimamente me han interesado estudiar diversas disciplinas, o sea, ni hablar desde aspectos más sociales, o actualmente desde el máster que estoy realizando aquí en la Complutense de Madrid, una universidad pública de aquí, cuestiones más relacionadas, digamos, con el espacio o lo pictórico, pero también sin dejar de lado algunas nociones como más antropológicas o etnológicas, filosóficas incluso. Así que, sin más, también le quería decir a Sigu que si en algún momento desea hacer algún tipo de comentarios sobre lo que estoy diciendo, yo lo que me interesa, aparte de contar algunas cuestiones en relación a mi experiencia, es también lanzar de alguna manera algunos referentes, algunos conceptos que pueden ser de utilidad o de interés para quienes estén presentes o escuchando la charla. Voy a pasar a compartir pantalla. Cualquier cosa que me quieran comentar, si se ve bien, no se escucha, etcétera, será bienvenido. En este caso vemos una de las favelas de Río de Janeiro. Me parecía interesante esta imagen, conocer en primer lugar lo que es la cultura latinoamericana, que seguramente Sigu también nos va a contar desde distintos lugares y específicamente desde el trabajo con Jauregui. En este caso se trata de un workshop, el Moriar Carioca, que se realiza específicamente en estas realidades que a mí me gusta pensar también, como dice Kunka, uno de los teóricos, uno de los sociólogos que siempre acompaña este tipo de actividades, que la favela es el problema y es la solución, es decir, en este sentido, como lo que muchas veces en las realidades argentinas encontramos a las afueras de la ciudad, en las periferias, en este caso se encuentra inserto en una ciudad. Otra de las nociones que a mí como rosarino y como practicante de remo y como alguien que frecuenta también las queridas islas,
que van a ver reflejado en lo que es mis preocupaciones, mis anhelos o obras, es el agua. Y en este caso, yo cuando estaba cursando, estaba realizando una maestría un intercambio en Venecia, y también en parte quería transmitir todo lo que significa hacer intercambios, que obviamente es una experiencia súper recomendada, sobre todo para lo que es conocer otra cultura, y para nosotros también como personas que, si bien habitamos un territorio, también tenemos muchos descendientes de diversos lugares familiares, y en ese sentido, para mí me resulta muy, digamos, interesante ese descubrir con el cuerpo presente, no con una historia, digamos, que te cuenten, o que sea alguna relato o un recuerdo, vamos a decir, que no se mueve, sino que pueda llegar a tener, digamos, otras capas, e incluso algunas sorpresas a partir de, digamos, estas prácticas o estos viajes, estas experiencias. También he realizado un intercambio en la Católica de Valparaíso. Bueno, Valparaíso, como sabrán, en algunos viajes que hemos realizado desde la universidad, que es tal vez un momento de formación importante en lo que después se transforma en una continuidad, es decir, estos viajes por Latinoamérica, por el conocer otros países, como decía, otras arquitecturas, otros paisajes. Esta es una obra de Loro Coirón, un artista grabador que representa la ciudad, el puerto, digamos, de Valparaíso, como les decía, en donde se encuentra la Católica de Valparaíso, en la cual se piensa el continente latinoamericano, el territorio, a través de distintos mapeos, como un lugar desconocido, como un lugar adentrarse, un lugar que nos invita a sentir la vida como un regalo, y en ese sentido hay como un vacío muy grande en nuestro continente latinoamericano, que está poblado en muchos casos. Las ciudades más grandes se encuentran en los límites o en los puertos, en los mares o ríos, y por ello realizan lo que denominan travesías, que es también una experiencia de cuerpo presente que se inaugura en los años 60, y después han sostenido en el tiempo. En las travesías lo que sucede es un poco a otra escala espacio-temporal de lo que ellos practican en Ciudad Abierta. Ciudad Abierta, como ven en esta imagen, es un campus donde predomina la naturaleza, en particular las dunas, y en la Católica del Paraíso es importante decir que se enseña más una mirada sobre la vida y sobre el continente, más que, por así decirlo, una profesión que, si bien digamos, se enseña, está muy relacionada con lo que se llama, digamos, los oficios, es decir, conocer los materiales, las herramientas, practicar. Tienen un taller, de hecho, donde ejercitan constantemente distintos dispositivos que son llevados a cabo en esta ciudad abierta. Allí se realizan actos poéticos que son una manera de inaugurar los territorios. Ellos suelen decir que la poesía, sobre todo cuando es colectiva, se realiza una obra colectiva, y a partir de allí se inicia, digamos, la fase del proyecto. Entonces la arquitectura hace lo que dice la poesía construida en el territorio in situ. Otra de las características de la Católica del Paraíso, que en muchos casos se trata de obras efímeras, que este es un concepto
importante para todo lo que es la noción, digamos, del viaje, me animaría a decir de la vida, de lo que está constantemente fluctuando, cambiando en la ciudad, el movimiento, y bueno, también si aceptamos de alguna manera que nuestra vida es efímera, ¿por qué no la arquitectura no puede tener esta condición también? Esta es una obra que es una torre de agua, desde, digamos, lo formal o funcional, pero también incorpora, digamos, una manera de referenciar y medir el paisaje, que también, como lo veremos en diferentes autores que realizan derivas urbanas, surgen, digamos, a partir de lo que sería el situacionismo, el concepto de Flaubert, digamos, del andar errante. Es también una manera de medir el espacio, pero bueno, también la arquitectura responde a esa concepción. Como decía el Pato, yo a la vez he trabajado hacia el final de mi formación en la facultad, en la restauración de algunos edificios, en este caso el Caracol, un edificio patrimonial que se encuentra en Cerrito y Mitre, que si bien esta charla no va abocada a lo que es esa obra, la reforma y esa condición como casi arqueológica, digamos, de la arquitectura, sí, para mí tiene un valor especial todo lo que es el conocer a partir entre lo social y con distintas personas, y aparte desde el compromiso del habitar y poner el cuerpo, es decir, en esta ocasión yo he trabajado, digamos, de todo, de pintor, de yesero, plomero, albañil, etcétera, y eso de alguna manera responde a esto que decía que también se realiza en la escuela, digamos, de Valparaíso, que ellos mismos construyen. También en un aspecto más público, en Rosario, esta es una obra que me interesaba mostrarla por el agua y en este caso las piscinas o piletas de la municipalidad próxima al monumento. Es una cubierta en obra de lo que es el complejo polideportivo Manuel Belgrano, que se encuentra, como decía, enfrente de los galpones, próximo al monumento. En paralelo y de alguna manera contribuyendo a lo que serían las transformaciones que suceden en los procesos arquitectónicos, en la metodología que empleamos en la facultad a la hora de proyectar, quería mostrarle algunos de los trabajos, de los dibujos que he realizado en el taller Imago. El profesor es Emilio Torti, para quien les interese. En este caso, se trata como de un trabajo que tiende al conocer de alguna manera obras que a uno le interese y poder deconstruirlas, mezclarlas y de alguna manera entrar un camino que tiene que ver con el devenir, con el constante vaciarse y de alguna manera crear un lenguaje donde las palabras no llegan, ¿no? O sea, el dibujo en muchos casos puede comunicar, decir, en otro campo que lo hacen, digamos, las palabras y el uso, digamos, de la mano en este sentido, creo que es algo importante para alentar a cualquier persona, especialmente en lo que es la formación de la arquitectura. En este caso, esto es una especie de mapeo del agua que también he realizado cuando estaba en proyecto final de carrera, en el último curso de la Facultad de Rosario, que fue como una especie de
canalización de los movimientos que tanto en el agua como en las orillas del río Paraná, próximo a lo que son las escalinatas del Parque España, se producían. Entonces allí pude de alguna manera transmitir tensiones, ritmos, variaciones, digamos, de la forma, y de esa manera después he pasado a lo que es la etapa más tridimensional y finalmente el proyecto. Algunos dibujos más del taller Imago. Y este también es otro mapeo entre natural de lo que es nuestro río, nuestro delta, y a su vez tiene como una condición más abstracta de lo que puede llegar a ser un cerebro, un pensamiento, la memoria, y cómo los flujos se convierten en algo tanto interior como exterior. Estos dibujos, estando aquí en Madrid, lo que he hecho fue de alguna manera editarlo y construir un libro objeto, como se ve en la imagen, tridimensional, que pueda, digamos, acogerlo y que cada persona, lector, visitante pueda hacer también una experiencia, si se quiere, con él, lúdica, y que como nuestra formación se caracteriza, digamos, no es solamente bidimensional, sino que ocupa un espacio tridimensional, posee una técnica aparte de una, digamos, poética. Y a partir de ahora quería contarles un poco lo que estoy realizando en Madrid. Esto de alguna manera es una suerte de mapa conceptual muy útil para ordenar lo que son los conceptos que estoy trabajando. Como vemos, algunos ya han sido nombrados, como procesos, lo lúdico, el viaje, la condición efímera, en definitiva. Yo lo que quería contarles ahora, por ejemplo, es algunos referentes como Francesco Careri en su obra Wallscape. Trabaja de alguna manera todo lo que tiene que ver con las derivas urbanas, estos paseos lúdicos constructivos de naturaleza psicogeográfica, digamos. En el libro nombra a los hijos, digamos, de Adán y Eva cuando se deben, por así decirlo, enfrentar al territorio, al paisaje. Ellos, bueno, Caín y Abel. Caín empieza, digamos, a trabajar la tierra, por así decirlo, la agricultura, mientras Abel tenía, digamos, la responsabilidad de cuidar los animales. Entonces, a partir de ese momento se empieza como una separación en lo que son las actividades en relación al trabajo y al territorio. ¿Por qué? Porque Abel, de alguna manera, iniciaba una relación simbólica con el territorio, lúdica, y a partir de allí se empezaron a generar lo que llaman los menires, que son pequeñas obras de arquitectura, y lo que también Marc Augé llama esa conversión de los no lugares a los lugares, ¿no? Él dice que los no lugares son sitios donde no se pueden leer, digamos, las identidades sociales. En cambio los lugares son aquellos más definidos, son lugares, por así decirlo, antropológicos que podemos reconocer. También hay una película que a mí me gusta mucho, que es Caro Diario, de Nanni Moretti, que bueno, querido diario, ¿no es cierto? Aquí también para introducir la noción del diario como algo para mí fundamental en lo que significa el viaje.
porque de alguna manera como más de estado de ánimo, si se quiere más íntimo y más directo, digamos, de canalizadora de los sentimientos, recoge muchas verdades, fragilidades, algunas definiciones. Así empieza la película, escribiendo en el diario. El primer capítulo se llama Invespa, y él descubre, y él, digamos, como actor principal y director, va pensando proyectos, en este caso de películas, pero habla de la belleza de los edificios, o de las cualidades de determinado barrio, o digamos, a partir del movimiento, deja un poco fluir la imaginación creativa, que entra en una sinergia tanto propia, pero con el resto de las personas de la ciudad, y, y bueno, de alguna manera la película, que después continúa con el segundo capítulo, que es Islas, donde él va también a tratar de escribir digamos, un guión fílmico. Él siempre reflexiona en torno a que se siente mejor en tránsito que en un lugar. Es decir, por ejemplo, en estas islas va en una lancha o en un barco de una a la otra, y él como que se siente más seguro y mejor en ese transitar el territorio o el agua, en este caso, que en un lugar fijo, digamos, específicamente para pensar, para crear. En ese sentido, bueno, este es mi diario, donde semanalmente al menos voy acotando experiencias que tienen que ver con las cosas cotidianas, como por ejemplo una sombra de, en este caso, mi bicicleta. Como les nombré, el tema de las derivas está fundamentado conceptualmente, primer caso, por lo que es la acción del caminar, o como les decía en Caro Diario, a partir de la moto, pero bueno, en mi caso, como veremos a continuación, está principalmente ligado a lo que es el andar en bicicleta en una ciudad, si bien lo hacía en Rosario constantemente, en una ciudad de otras dimensiones y con otra topografía, por las cuestas y determinados esfuerzos que hay que hacer distinto a la pampa o a la llanura. Eh, y bueno, en ese sentido quería mostrarle, esta es, digamos, la geografía de Madrid, y más que adentrarnos en el mapa específicamente, que es un mapa que brinda información de transporte, como dice así el título, público, donde hay como una absoluta importancia desde el punto de vista de lo marcado y la relevancia de lo que son el metro, que es el principal transporte de la gente aquí. Y de hecho las personas, en vez de referirse a los barrios como, no sé, decir Alberdi, La Tablada, o no sé, determinado barrio, aquí se referencian con las estaciones de metro próxima a las viviendas o a los lugares, a los destinos donde se desea ir. Yo en gran parte he vivido en la zona sur, en lo que se llama Puente Vallecas, una zona de muchos migrantes, sobre todo latinoamericanos, y bueno, quería mostrarles a partir de lo que fue también en este año, o lo que es, mejor dicho, la cuarentena, una obra que he realizado en relación a, a este barrio, como un punto, digamos, de primera identidad, de primer reconocimiento, en lo que fueron también las derivas o los paseos de la gente en las horas permitidas del confinamiento, que en general aquí por lo menos era entre las 7 y las 11 de la noche, como el momento del atardecer, y toda una especie de oda a ese estado detenido de la construcción, del trabajo, que se puede ver
en la imagen sobre el horizonte cómo se elevan las grúas. Específicamente como se ve abajo a la derecha en la foto aérea, Puente Vallecas, pero donde he realizado el proyecto otra vez tiene que ver con un espacio público y específicamente con el agua, con unas lagunas que aquí no abundan, un territorio muy árido, muy seco en general, muy caluroso en lo que es el verano, y el parque, en este caso es el Parque Tierno Galván. Aquí unas fotografías en las cuales se ve un poco el contexto urbano y el parque, y esta es la laguna en la cual he desarrollado un proyecto que ofrece un recorrer a través de ella, un estar en el agua, algo que aquí es impensado para mí, o sea, no, siempre la gente se sitúa en las orillas, sea a leer, a tocar un instrumento, a juntarse con amigos, o incluso a llevar, no sé, un cochecito a los niños. Es como que siempre el uso del agua o la relación con el agua es desde los bordes y nunca desde el adentrarse. Aquí el río que hay es muy pequeño y está prohibido meterse, entonces de alguna manera me interesaba como esa condición. Y en relación a lo que decía antes de las grúas, en corte, el proyecto desea aportar a las aves que migran y que habitan este parque, que son muchas y no tienen un lugar a salvo, digamos, de otros animales, como los perros, que las persiguen y demás, un espacio elevado y digamos que funciona en paralelo a lo que es el espacio para los seres humanos. Esta manera, digamos, de vincular un elemento y convertirlo en otro, es lo que, digamos, comúnmente se llama resignificar o la resignificación. Cuando les mostraba el mapa, digamos, de información de Madrid en este caso, hay un concepto muy interesante que es de Salcedo, que es la ciudad concebida y la ciudad practicada, ¿no es cierto? Entonces, podemos diferenciarla como la ciudad concebida, aquella que está diseñada, pensada, digamos, con ciertas condiciones políticas, con determinadas articulaciones, que funciona, pero que no posee, digamos, sentimiento, no posee, no sé, sexo, no posee todas las emociones que sí lo tiene la ciudad practicada, que es la que habitamos, en la cual podemos, digamos, recorrer, jugar, disfrutar, circular, digamos, el espacio específicamente del habitar, ¿no es cierto? En este caso vemos un dibujo de lo que son los recorridos más frecuentes desde el andar en bicicleta en Madrid, y la caja de madera es un elemento que para mí significa la casa, porque es algo que tanto mi abuelo como mi padre, o en algunas casas en las cuales he estado y he crecido, siempre han guardado objetos, sea algún estilógrafo, alguna regla, y con cierta antigüedad, y se van como encontrando allí, guardadas como en un cofre, ¿no es cierto? Y así permanecen en el tiempo. Al mismo tiempo, en la redundancia, no es un objeto que uno cuando piensa realizar un viaje lo va a llevar. Uno puede pensar en un aislante, una bolsa de dormir, cosas como de primera necesidad, obviamente la ropa, el cuaderno, un libro, etc. Pero sería como impensado a priori a la hora de iniciar un viaje tener una caja de madera. Y entonces a partir de ella lo que he realizado son algunas encuadernaciones con la técnica de grabado en relación a lo que es la huella efímera del andar en bicicleta en la ciudad y la presencia.
En relación a la resignificación, en este caso en una deriva a las afueras de Madrid, en un pueblo que se llama Bustar Viejo, podemos ver, por ejemplo, cómo la estructura de las camas, en este caso un somier, puede ser utilizado como un límite, como una frontera entre público y privado, como una valla para dar información también, o desde una mirada extranjera, como la que tengo aquí, un lugar que es para que los animales puedan beber agua, puede ser transformado también en un lugar para reflejarse, para pensar, para depositar lágrimas, y también cómo algo tan geométrico en el medio de una naturaleza pueda de alguna manera generar un lugar, generar un ruido en ese circular. En relación también a la resignificación, algo como las botellas, ¿no es cierto? En mi caso las he utilizado en unas piscinas, encontrándose allí la lista de muertos de aquellos que migran, sobre todo al norte de África hacia Europa, y son encontrados o no desaparecidos en el Mediterráneo. Y bueno, el círculo también representa un poco la aureola de la Virgen Católica como iconografía de la Unión Europea, que bueno, es un lugar que claramente no todos tienen acceso. También se encuentra una valija, y en la valija hay tierra, que tiene que ver un poco con esto que les comentaba del viaje y la búsqueda de la tierra. En relación a lo que es específicamente el periodo de la cuarentena y el confinamiento, y cómo una temática importante para nosotros como es la ciudad, tal vez desde mi perspectiva la creación más importante que hemos hecho los seres humanos, quería comentarles a partir de estas imágenes formales lo que para mí es una interacción a partir de la digitalidad, a partir de lo virtual, como es ahora, una posibilidad, si se quiere, de hacer derivas de una manera estática con otra persona, en la cual vemos que son un conjunto, digamos, de conversaciones en los cuales los relatos o las fotos de la otra persona configuran esa suerte de exterior. Y, y bueno, también el tema de las fronteras como algo que muchas veces eh, asignamos específicamente a una condición geográfica, y en realidad cuando habitamos algunas ciudades como Madrid, que son plurinacionales, o cuando también tenemos presente una identidad distinta al sitio que estamos habitando, las fronteras culturales, ideológicas, distintos tipos, digamos, de fronteras incluso de género, etcétera, son algo que están muy presentes, y de alguna manera he intentado, o hemos intentado, porque estas todas son imágenes que poseen una imagen propia de archivo con una imagen de otra persona. Entonces intentamos, como decimos, hacerlas visibles y crear en este contexto un paisaje aterritorial y atemporal, ¿no es cierto? Un poco respondiendo a lo que decía al principio sobre los recuerdos, me parece también una manera creativa de que el pasado, un recuerdo, pueda ser modificado, que pueda incluso sorprendernos, y desde mi opinión, es algo que también me sucede cuando uno transita en bicicleta una ciudad, y el mismo esfuerzo físico le recuerda a alguna escena vivida en su ciudad o compartida con alguien, y de alguna manera esas epifanías o abducciones de escenas es un poco lo que hace notar estas imágenes que presentan una alternativa a los paseos, las derivas, una alternativa también a las interacciones que ya en muchos casos dejaron de ser presenciales y son virtuales, y bueno, la creación también de un concepto
de fronteras y cambiar las imágenes que tenemos frisadas, por así decirlo, de lo empírico, de las experiencias. Y bueno, para terminar quería mostrarles esta también de la favela de Río de Janeiro, intervenida por una compañera. Así que bueno, de mi parte nada más, y muchas gracias. Bien. Bien, Muchas gracias a gracias. vos, Julián. Cristian, adelante. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver si puedo compartir aquí pantalla. Creo que es esa, ¿no? ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve? ¿Hola? Sí, 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 se se ve. ve. Ah, bueno. Bueno, ante todo agradecer por la invitación y para poder expresarme a través de este medio y poder compartir experiencias de trabajo. Agradecer o sea, el ser arquitecto depende también de la familia, de los amigos, de los compañeros que nos tocan, que tocan transitar con nosotros a la universidad, a los profesores y sobre todo a Carolina, ¿no? Mi compañera de ruta. A la facultad le agradezco enormemente haberme deformado, desencajarme y poder generar una visión diferente, ¿no? Y respecto con esa carga que uno va acumulando a través de la universidad y de los libros, quería comentar que más allá de los libros de la facultad específicamente, uno se tiene que nutrir mucho de la filosofía, la sociología, el arte, que son cosas que van construyendo de alguna manera un filtro humano en el cual acrecenta de manera exponencial la ética y la moral, y van a desarrollar en definitiva la decisión de cómo utilizar la herramienta que es el saber. Bueno, ahí ven el planito, el dibujo ese, todas las ciudades que hemos tocado. En algunas vivimos más tiempo, en otras menos tiempo. Y hemos hecho intercambios universitarios, golpeando la puerta. Todo esto se realizó con una voluntad gigantesca para ese momento. Dependíamos de nosotros mismos, no teníamos dinero para hacer eso, nos fuimos reinventando a través que íbamos viajando. Bueno, a partir de eso seleccioné unos proyectos en los cuales pude compartir, ¿no? A ver si esto es así. Sí. Bueno, esto fue trabajar en el taller de Jorge Jauregui en el complejo de Manguinhos en el año 2003, 2004, apenas llegamos, y para alguien que se había recibido y llegar a una ciudad como Río de Janeiro fue brutal. Y agradecer a Jorge porque siempre nos dio una posibilidad de desarrollar nuestro pensamiento trabajando como en la cocina del estudio, ¿no? Directamente nos metió a proyectar y uno, en nuestra época no teníamos la posibilidad de tener pasantías, no teníamos la posibilidad de colaborar en otros estudios, entonces fue como un golpe muy fuerte porque uno, todo lo que se imaginaba, todo lo que leía en las revistas, en los informes, y esas cuestiones de qué era un estudio de arquitectura, qué era un atelier, ahí lo aprendimos de manera brutal, ¿no? El complejo de Manguinhos es en el área noroeste de la ciudad de Río de Janeiro,
tiene 44.000 habitantes, y esa área que ustedes ven ahí de 535.000 metros cuadrados. Era una cosa bestial y era un complejo de favelas, diferentes favelas que conformaban esa área. Dentro de la metodología del estudio que el gobierno siempre lanza, ¿no? Hay diferentes escalas. Está la escala de barrio chiquitito, está la escala del Molar Carioca, hoy llamado de esa manera, en aquel momento era favela barrio, y estos eran planos de desarrollos urbanos a 20 años, donde se trabajaba un área superior a las 5.000 familias, si mal no recuerdo. Bueno, un poco la metodología, acá empezamos a aprender. Jorge siempre lo muestra, y es la estructura de la lectura del lugar, o la lectura de la estructura del lugar de alguna forma u otra. Él va identificando de alguna manera las cuestiones urbanas que atañen al proyecto. En este caso, con esa información uno va a visitar el lugar. Se conforman grandes equipos de trabajos, sociólogos, arquitectos, lógicamente, filósofos, hay gente que trabaja con la topografía, los ingenieros, etc. Se conforma un gran grupo de trabajo que lleva adelante este tipo de proyectos. Bueno, uno va recorriendo el área y haciendo unos mapeos de los puntos, ¿no? de mayor conflicto y puntos que tienen potencialidades, ¿no? Para desarrollar el proyecto. Esto a nosotros nos causó un gran impacto, porque cuando nosotros salimos de Rosario, esto de facciones criminosas no existían. En Río, acá está el Comando Vermelho, que es una de las más importantes, y a uno le llamaba poderosamente la atención, ¿no? Estas cuestiones, que conforman barreras sociales en la propia favela. Y ir encontrando estos espacios, como acá abajo de la línea vermelha, un lugar de pescadores, ¿no? Entonces, no solamente la foto aérea nos cuenta la verdad, pasan cosas por debajo, y hay como pequeños oasis dentro de la complejidad de la estructura de las favelas. Bueno, después que uno va varias veces, siempre se trabaja con, ay, no me sale el nombre ahora, con la vecinal. Siempre hay unas vecinales que están las comunas, y nos van indicando las carencias, las dificultades que tienen los habitantes, ¿no? Ahí se realiza otro, creo que ya con más intención y sacando en claro varias cosas, y se procede a hacer un mapeamiento. En este caso siempre tratábamos de que los mapas sean hasta lúdicos, para que lo pueda entender la gente de la comunidad que se trabajaba con ellos, y tener un relato más fluente y no tan técnico, de una manera, para poder comunicar una idea, ¿no? Acá esto, la gente que trabajaba en social marcaba, por ejemplo, el sector de los 3 grupos de narcotraficantes más importantes en el área, lo que significaba, aparte de las barreras físicas que sufría el área, sino la barrera social, que tenía un peso mucho más importante, que, vuelvo a repetir, que lo físico. Bueno, después también la estructura de lo que había con respecto a los equipamientos urbanos, las vías, las accesibilidades, la parte ambiental, etc. Volviendo al área, siempre escuchando la demanda de la gente, aprendimos a escuchar muchísimo en esta época de trabajo, y a tratar de tener una empatía muy fuerte con las personas que habitaban el lugar, y tratar de que puedan desarrollar de mejor medida
las tareas que iban desarrollando, ¿no? En fin, varias imágenes. Después de todo ese proceso, todo eso lleva 1 año, 2 años. Depende de cómo va desarrollándose las cuestiones políticas que atañen a nuestra profesión, que muchas veces, por ejemplo, no hay dinero en la ciudad y paran los trabajos y después se reanudan. Entonces los tiempos de hacer urbanismo son muy largos. Se lleva a cabo ya la idea de proyecto con todas las características que se van a implementar dentro de la obra y con una etapabilidad. Yo muestro este plano, pero en realidad teníamos 5 planos que se iban a desarrollar, vuelvo a repetir, en 20 años, ¿no? Entonces, cada 4 años se iban implementando algunas cuestiones para poder completarlo en 20 años. Lo que era importante en este momento era que todas estas cosas trascendían los tiempos políticos y fue como una cosa linda, porque no es que llega el otro intendente o el otro gobernador y tira todo, sino que esto ya había un convenio de llevarlo adelante. Dentro del área, las vías del ferrocarril generaban una cuestión social y física importantísima, dividían el área en 2, y aparte era un lugar muy fuerte porque ahí se desarrollaban todo tipo de delitos y donde ocurrían asesinatos, y en fin, era como un lugar estratégico, ¿no? El más problemático. De ese gran problema decidimos sacar la mayor virtud del proyecto, entonces elevamos las vías del ferrocarril y generamos un parque urbano con las componentes que requería la situación. Entonces, obviamente cultura, educación, deporte, fueron los pilares para desarrollar ese parque lineal bajo las vías del ferrocarril. Bueno, hay más o menos una idea de la maquetita. Y esto ya en los diarios sucede muchos años después, como 10 años después, en donde la prefectura de Río de Janeiro se compromete a realizar la obra. Justamente en el lugar de inicio, que era el mayor problema, entonces eso es la estructura para elevar las vías del ferrocarril. Como ven, abajo a la derecha, el parque brilla por su ausencia, ¿no? Pero volcaron el tema de la infraestructura, que era una de las cosas más importantes, y ahí la prefectura para la obra y en realidad deja el proyecto por la mitad o menos de la mitad. Acá, después esto lo retoma mi compañera Carolina para hacer su máster, porque ¿qué pasa cuando una obra queda inconclusa? Puede llegar a ser más peligrosa que en el momento en que no se hizo. O sea, como que es más peligroso hacerlo por la mitad que dejarlo como estaba, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es otro tema que ella va a desarrollar en algún momento. Esto, a ver, no veo el título que es. Ah, sí. Bueno, esto es un poco también, rápidamente contar un poco de los trabajos en Latinoamérica, de cómo íbamos buscando, golpeando puertas, sin ningún tipo de contacto, sin ningún tipo de recomendación. Bueno, esto es finalizando lo que decía aquí, que ahí en la presentación, la oportunidad de trabajar con Fernando Yacel fue, a nivel paisajístico, fue muy, muy interesante, y más en el edificio de Port-Saint Park, en donde pudimos implementar el paisajismo y donde descubrí el valor de la polilínea. Esto ya es en Venezuela, en la época del chavismo.
donde Chávez en ese momento retira todos los campos de golf que estaban administrados por los yanquis y decide devolvérselo de alguna manera a la sociedad. Entonces nos contratan para hacer un proyecto de estas características, en donde, bueno, acá se ve el área intervenida, muchos barrios desconectados, sin infraestructura, sin nada. Cuando uno fue a ver y vimos esas cosas, no lo podíamos creer. Pero bueno, aparte de tomar los campos de golf, él quería desarrollar un urbanismo y que la sociedad estuviera mejor atendida por el gobierno. Bueno, nada, simple, equipamiento urbano de todo lo habido y por haber, ¿no? Esto ya es en México, también trabajando con Mario Shetland, un paisajista muy reconocido, en donde se planificó de cero en Zumpango una ciudad para 1,5 millones de habitantes, así de la nada. México tiene una inercia de gente y proyecto brutal. Los chilangos ahí en el DF no paran de trabajar, son una máquina. Realmente uno se sorprende mucho cuando encuentra estas cosas, que tiene la imagen del mexicano con el sombrero tirado abajo de una palmera, y realmente no lo es de ninguna manera. Esto es un edificio también muy, muy grande, ya con el estudio de Javier Sánchez y asociados, JSA. Esto fue una experiencia terrible porque México ese estudio tenía 100 personas trabajando. Para nosotros fue una cosa terrible, la escala, los proyectos, la magnitud de las cosas, las áreas, la determinación del estudio, área de maqueta, área de 3D, área de proyecto, área de proyectos ejecutivos, área de ingenieros, área de desarrolladora inmobiliaria. Era una empresa gigantesca que estaba en un edificio en 2 niveles de una manera gigantesca, ¿no? Bueno, ahí desarrollamos, a mí me tocó participar en este proyecto en la parte paisajística. Esto también es en México, en donde también una cosa en el medio de la nada se proponía generar un parque de la vida con industrias, con oficinas, con viviendas, con campos deportivos, era una cosa así terrible, la magnitud del proyecto. Y lo que a mí me pareció maravilloso de todo esto fue que el estudio, a pesar de tener 100 personas trabajando, no daba abasto para desarrollar esto, y entre los colegas se ayudaban mucho. Entonces, este proyecto lo desarrollamos entre 3 oficinas de trabajo, JSA y los otros, bueno, no me acuerdo los nombres, pero fue muy interesante poder desarrollar este trabajo. Después un poco lo que es Ushuaia, también un desarrollo de un barriecito como el Colombo, en donde también se identifican los problemas, las virtudes, etc. Ahí se pueden ver cómo recomponer la manzana. Esto eran 6 manzanas, hicimos un espacio público central y tratamos de desarrollar una tipología de manzana mixta, ¿no? Con diferentes alturas y diferentes tipologías de vivienda. Esto fue también una experiencia muy linda, con el MOI, en donde se trabajaba con cooperativismo, ¿no? Acá desarrollamos la casa como un sueño, la gente de la cooperativa hacíamos talleres de trabajo, y era muy importante cómo uno está tan acostumbrado y tan sentenciado por la profesión a entender la arquitectura, y la gente la entiende de otra manera totalmente distinta, ¿no? El que no es idóneo. Esto era una cuestión muy, muy sencilla, un barriecito muy chiquito.
en donde la mayor problemática era la accesibilidad, el clima, ¿no? Cuando todo esto estaba nevado, se complicaba bastante para la gente, y se desarrollaban 3 o 4 tipologías de vivienda de acuerdo a la cantidad que conformaban la familia, ¿no? Acá no, bueno, a ver esto. Sí. Nosotros con Carolina siempre tenemos la preocupación de que en cada lugar en el que nos encontramos, donamos un proyecto a la sociedad. Lo donamos porque la sociedad fue la que posibilitó que nosotros podamos estudiar en una universidad pública, y creemos que de esa manera uno puede devolver algo en lugares donde tienen una alta vulnerabilidad, y bueno, es una política que siempre llevamos adelante. Acá voy a mostrar simplemente dos proyectos. Esto fue en Ushuaia para un centro de día para chicos que tenían una discapacidad mental severa. Fue muy conmovedor trabajar en este proyecto, que sirvió muchísimo, impulsó muchísimo a la sociedad. Es increíble cómo un dibujito, una maqueta y una cosa moviliza a tantas personas, cómo la arquitectura de alguna manera hace físico el deseo, ¿no? de la gente, y después lo hace tangible, ¿no? Esto es muy actual, es ahora en Tanti, donde donamos un proyecto para el Museo de Historia y Ciencias Naturales, está en la etapa de anteproyecto. Simplemente acá hay unas maquetitas de estudio, un anteproyecto de edificio. El intendente nos donó un lote en la ciudad, alejado, pero válido. Entonces, a través de estas herramientas, vuelvo a decir, las personas es como que se mancomunan con una cuestión física que los une de alguna manera, y es la parte más linda y bonita de lo que es la arquitectura, ¿no? No veo los títulos, pero bueno. Después, volviendo a la última etapa de Río de Janeiro, esto fue también una cosa increíble, Puerto Maravilla, un área que muchos ya conocen, en el centro de Río de Janeiro. Nosotros trabajamos en todo lo que era el proyecto urbano, todo lo que era espacio público, todo, calles, veredas, iluminación, arbolado, etc. Fue un trabajo de 4 años esto, ¿no? En mi caso particular, yo estaba a cargo del área de paisajismo. Acá había espacios verdes existentes que deberían ser recuperados, y espacios nuevos proyectados, ¿no? Bueno, esto tuve la suerte que se pudo hacer rápidamente en cuanto yo estaba ahí, y fue una de las primeras cuestiones, el parque en el Morro de Pinto. Quedaba en un área muy alta, y justamente se hizo porque había un beneficio para la alta sociedad que iba a habitar esos lugares más valorados, en donde se requería construir un tanque de agua. Este es el parquecito como era, con áreas de niños, de juego, con miradores. Bueno, y ahí empezamos desde el croquis de lo que había, y ver un poco la magnitud de lo que era el tanque de agua para dotar a la ciudad, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue que arriba de ese tanque de agua continuase la cancha de fútbol, y podía albergar una cancha polivalente de básquet, tenis, etc. Y después un equipamiento de parque, ¿no? Área de juego para chicos, área para la tercera edad de ejercicios. En ese caso había un recorrido, estaba en un morro, o sea que muy arbolado, en fin, todo lo que implica eso. Y también con la consigna que el tanque de agua, esa infraestructura, debería de funcionar independientemente del parque. Entonces teníamos que ver cómo se usaba el parque sin que la gente pueda acceder a esa área de infraestructura, ¿no? Esa es un poco la idea de la maqueta, de la imagen. Este es el acceso y un poco de la obra, ¿no?
La verdad fue una experiencia muy motivadora, ¿no? Porque uno iba viendo lo que iba desarrollando en croquis, que se hacía realidad, íbamos a la obra a hacer las inspecciones, trabajar con la gente en Río de Janeiro, la verdad que es maravilloso. Bueno, acá cuestiones de accesibilidad que eran muy importantes, no sé. Todo reconstituido, iba desarrollándose el parque. Y por suerte se finalizó. Bueno, y esto es un departamento en Río de Janeiro que es una escala muy chiquita, pero que fascinante, porque uno tiene que hacer de esa escala gigantesca a una escala muy pequeña, es como, ¿qué hago acá? ¿No? Estas son imágenes del departamento, tenía un pequeño bañecito, una cocina muy común, el espacio era muy estrangulado, era un dúplex, ¿no? Tenía una escalera, ahí se ve parte de la cocina y el living, los baños de arriba, muy deteriorados, y el poder del croquis, el croquis empieza a desarrollar un poco los sueños y la investigación, ¿no? Entonces, en este proyecto decidimos que la cocina, la escalera y el bañecito fuese como lo más destacado, ¿no? En donde uno podía jugar más. A través de este texto, de que muchos lo conocen, el de la escalera de Cortázar, fuimos trabajando en la escalera. Mucho trabajo en las remodelaciones, uno nunca se sabe con qué se va a encontrar, hay que buscar muchas alternativas, muchas formas de desarrollar un mismo problema. Bueno, todo lo que es hacer croquis a escala, para que lo entienda la gente, es fascinante. Realmente es una herramienta que nos gusta utilizar mucho. Bueno, ese es el edificio. Al final siempre se genera una feria muy importante en el barrio Peixoto de Copacabana. Encontrar esos ventanales en Copacabana, la verdad que es una cosa impresionante. Bueno, la obra, y esta es la parte más divertida de la obra, donde se rompe todo, que es fascinante, es muy divertida. Me gusta mucho disfrutar de esta parte de la obra. Bueno, y acá ya estábamos haciendo las pequeñas losas para hacer la cocina, la mesada de la cocina, que tenía que tener obviamente la bacha, la cocina, y nosotros habíamos planificado un gran tablón ya metido en la propia cocina. El lavabo, esa cosa chiquitita que no decía nada, también hicimos una pileta especial en concreto, empezamos a jugar con el concreto y a ir improvisando y sobre la marcha desarrollando esta idea. Lo de la escalera también, bueno, esto fue la parte neurálgica del proyecto. A mí me gusta dibujar mucho en las paredes, mucha gente lo debe hacer, pero es muy lindo. Porque los albañiles no sé por qué tienen la costumbre de tirar los planos, uno los pega en la pared y ellos lo tiran, los cambian de lugar. Y el dibujo de la pared no se mueve. Bueno, era una escalera que tenía 3 partes, el escalón propiamente dicho, después venía una mesada, un escalón hacia de mesada, que ahí también lo hicimos en concreto. La mesa y la cocina que se comunicaban directamente. Ahí ya se ve la tabla de la cocina. La ventana que también tuvimos que cambiarla y aprovechamos, hicimos un lugar más generoso, simplemente ampliando el espacio para que quepan 2 latas de cerveza.
el mobiliario, desarrollamos. Bueno, ahí se ve la escalera finalizada, en donde tenía los escalones, la mesada y un baúl y diferentes puffs que se ponían y se sacaban. Bueno, ahí ya finalizando un poco la obra. Todo era recuperado, esas eran las puertas de lo que sobró, la de la cocina, la del atelier, la cama que se movía y hacía de sillón y se proyectaba cine. Y después una cosa mágica que es lo que uno no planea, porque bueno, uno planeaba estos puffs que se sacaban y se ponían, pero cuando viene un niño suceden cosas impresionantes con eso, que uno realmente no tenía, no lo podía concebir, ¿no? Uy, perdón. Bueno, ahí ya la cocina terminada, el bañito terminado, con una cosa que era muy, me interesaba que tuviera la connotación de los pesullos, de, como dicen allá, de los butecos, la canilla armada de caños, la jabonera que uno encuentra en los lugares menos valorados de la ciudad, y me parecía como que esas cuestiones acercan más a la sociedad de alguna forma, ¿no? Ahí ya terminado, y acá ya en utilización, en fin. Y esto, para finalizar, es la casita en la que ocupamos hoy, que la verdad nos apropiamos, nos íbamos a India y llegamos a este lugar para restaurarla porque estaba en muy malas condiciones, y el croquis siempre determinando las cuestiones de la casa, las visuales. Y en este punto había una piedra gigante al lado de la casa que era una piedra que tal vez tuviese millones de años. Y cómo revalorizarla, ¿no? Entonces, bueno, básicamente acá la casita en un estado totalmente deplorable. Esa es la galería en donde hoy estoy yo. Era abierta y todas las puertas daban a la calle. Ahí se ve desde afuera. Bueno, ideas, conceptos, búsquedas. Una de las problemáticas que tenía de la casa es que estaba partida, entonces teníamos que hacer acá una serie de contrafuertes y de sostén. Acá abajo estaba la piedra parrilla, que siempre la piedra aparecía por todos lados y no sabíamos cómo tratarla, ¿no? Bueno, y también en las restauraciones como que uno va investigando y buscando al mismo tiempo que va proyectando. Esta era la situación compleja que tenía la casa, que estaba partida, entonces tuvimos que hacer un cimiento puntual y después una viga de contención. Las casas acá en Córdoba, en nuestra zona, se hacen sobre piedra, no tienen, en esa época la casita tiene como 95 años. Volver a estudiar lo que era una cámara séptica, una sangrería, no hay cloacas. El tema de la luz, el agua, propiamente para poder desarrollar la obra. Y la parte de constatar cómo estaban las cosas. En este caso los pisos estaban todos deteriorados. En ese momento se usaba mucha cal y era una arenilla que se salía así nomás. Ahí se ve la viga de contención y el cimiento puntual. Sacamos los pisos, pero los recuperamos. Relocalización de puertas, le dimos todo un sentido inverso a la casa. Donde estaba el baño, ahora era la cocina y el living. Demolimos 2 paredes. Básicamente a la casa le sacamos cosas y no le pusimos cosas. Bueno, todas las infraestructuras. Nos llevó poderosamente la atención que un techo de casi 100 años esté intacto. En fin, bueno, ahí se ve un poco el desarrollo de contención. Y un poco de inventar, los dinteles eran
postes de alambrados, en fin. En este caso encontramos que una pared medía 30 centímetros y la otra medía 15, entonces ante ese problema resolvimos hacer una biblioteca. El albañil muy, muy contento no estaba con las decisiones que íbamos tomando, pero bueno, se la bancó y lo hizo. Bueno. Todos materiales muy rústicos, es una cabaña, esas son maderas de obra puestas en los cuartos, caña puesta en el techo de la parte social de la vivienda, ahí ya cerrando la galería, construyendo la gran mesada con madera y bondad hacia la calle. Ahí estábamos haciendo que se extienda hacia afuera de la vivienda, la misma mesada. En fin, la mesadita del baño también, recuperando todo lo existente que podíamos. Había un bajo presupuesto. Bueno, ahí ya casi finalizando. Jugando un poco con el nuevo dibujo de piso, las combinaciones que tenían que ver un poco con la vegetación que hay en Córdoba, que simbolizaban unas flores y unas espigas, ¿no? Ampliando, hicimos un deck que le daba una continuidad espacial a la casa hacia el patio. Y la piedra, que esa maldita piedra siempre estaba ahí y nos pedía, así que bueno, le dimos una parrilla, pero una parrilla que tenía un amor por la piedra, entonces la piedra en un momento se la come y en un momento la libera, y quedó a nuestro gusto una cosa muy simpática, y bueno, ahí ya está un poco más actual la foto, y en esa piedra ya creció un poco la vegetación y pusimos la iluminación. Todo lo que era recuperar muebles, pisos, bañeras, mesas, todo eso estaba todo destruido y en obra, pisos. Bueno, ¿qué más? Y ahí ya finalizando un poco y cómo quedó esta pequeña obra que nos dio una satisfacción muy grande hacerla, y por eso nos quedamos a vivir. Así que bueno, ahí están los verdaderos dueños de la casa, que son los que mayor aprovechan la situación y bueno, la comunión de lo que significa la vida animal, vegetal y humana en su conjunto. Así que bueno, gracias por todo. Bueno, sí, realmente las dos charlas fueron muy completas y contaron ambos un panorama muy interesante, digamos, otro punto de vista de lo que veníamos viendo. A mí me gustaría que los estudiantes de la clase, primero que nada, si tienen alguna pregunta para hacer, la puedan hacer ahora, cosa de que vayamos avanzando con esto y se saquen sobre todo las dudas que tengan como parte de la asignatura, ¿no? Bueno, si los estudiantes no tienen ninguna pregunta, algunos de los integrantes del equipo docente, si quieren hacer alguna pregunta. Pato. Sí, una pregunta primero para
para Cristian. Digamos, respecto a la, digamos, a cómo enfrentó el tema de o el trabajo, digamos, en las diferentes escalas, porque se ven trabajos de escala de proyecto, de la escala del proyecto urbano a la escala de su vivienda, pasando por pequeños del pequeño departamento en Río, que creo que era, ¿no? Un poco que desarrolle esta cuestión de cómo adaptarse a los diferentes problemas, siempre arquitectura, siempre el problema de la arquitectura, pero cómo enfrentar esas diferencias en las escalas, ¿no? del problema. Bueno, yo creo que el compromiso y la pasión es el mismo en todas las escalas, ¿no? La gran escala y la parte de trabajar en estudios de otras personas requiere un compromiso como que uno va al trabajo, ¿no? Uno tiene que ir a desarrollar un trabajo por el cual te pagan y tenés que resolver problemas. Lógicamente que al ser mayor, la cantidad de gente es mayor. Entonces hay que poder adaptarse a trabajar en equipo, hay que poder tener tolerancia, empatía, paciencia para ir desarrollando estas cosas. Hay reuniones en los estudios donde interviene muchísima gente, donde hay muchas veces peleas y luchas de egos. Los ingenieros quieren ser más que los arquitectos más que los ingenieros. Se ningunea a veces a los que hacen desarrollo social, porque no está. Entonces, toda esa gran complejidad está bueno entenderlas desde la tolerancia, ¿no? Uno tiene que aprender a posicionarse siendo parte de un equipo de trabajo, ¿no? Y también que uno en esos estudios está representando al estudio, ¿no? Uno no es uno. Entonces esa es como que la mayor diferencia con respecto a una cuestión más artesanal y más pequeña. Después que siempre hay, por ejemplo, en el proyecto del Morro del Pinto, la prefectura viene y te cambia materiales, te cambia cuestiones que uno va desarrollando y te lleva mucho tiempo, pérgolas de proyecto que uno va desarrollando de una manera y te dicen que no. Entonces, y no hay dinero, y siempre tratando de nivelar para abajo, entonces uno muchas veces pierde la calma en ese sentido, pero después uno tiene que aprender de que lo que vale es el espíritu del proyecto, ¿no? En un proyecto urbano me parece que es más importante el espíritu y lo que le deja a las personas que a lo mejor un tipo de material. Y en la escala chiquitita es mucho más divertido porque uno tiene un mayor control. Pero vuelvo a insistir a lo que te dije al principio, todos tienen que tener pasión, amor, dedicación, y nada, en eso es todo lo mismo. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a los dos, en realidad, porque es bastante diferente lo que desarrollamos en esta clase de lo que veníamos desarrollando, digamos. Más que nada, ¿cómo se toma la decisión? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que los movilizó a los dos como para tomar la decisión para desarrollar no solo la disciplina que nosotros tenemos, que es la arquitectura, sino más una decisión de vida, porque esto que ustedes hicieron, Julián, con el tema del estudio, de sus búsquedas, o de Cristian y la Caro, que, bueno, eso de decidir, de ir de lugar en lugar, no tiene que ver solo con la arquitectura, sino con una decisión de vida, digamos, ¿qué es lo que te moviliza? ¿Qué los movilizó a tomar la decisión de realizar eso? Y seguir, digamos. Eso.
Juli. Bueno, buena pregunta, la verdad. Yo siento que hay como una afirmación en la pregunta, digamos, cuando uno o sea, acepta que hay muchas inquietudes y, como decía en algún momento, se autodiagnostica como una persona que de alguna manera es, eh, digamos, social en cuanto a que las relaciones que te forman tienen que ver con distintas descendencias. En primer lugar, hay como una búsqueda, digamos, de verificación y de autopercepción, como decía, a partir de sentirte en otro idioma. Hoy fui a ver una exposición en un tanque de agua, una galería, digamos, muy interesante, que tiene todo un recorrido como espiralado, que bueno, era de fotografías, pero tenía también muchas frases y también, bueno, muchas reflexiones en torno a esta pregunta que hace María José. En muchos casos, esta búsqueda también de los viajes de una vida mejor para algunas personas, pero bueno, en mi caso, o sea, yo creo que me hace también tener más presente, por ejemplo, algunos aspectos, si se quiere, entre comillas, tal vez más íntimos de la percepción, como que el hecho de haber crecido con padres separados, a mí me ha hecho, por ejemplo, llevar una vida que siempre me levantaba en una casa, iba a la escuela, iba al club, iba, no sé, a estudiar algo, a la casa de un amigo, a comer de mi abuela, y después iba a otra casa, y ahí también, entonces como que digamos, esa itinerancia constante, como que de alguna manera se ha profundizado, y hoy por hoy la siento como una especie de continuidad, digamos, lo que en algunos autores lo llaman el cuerpo rítmico, ¿no? Este cuerpo-espacio que ya no está, digamos, estático en un lugar, sino y se relaciona a través de, no sé, un metro, un subte, un colectivo, un auto, sino que estamos totalmente inmersos en una inercia, que en mi caso tiene que ver con el recorrido en andar en bicicleta, y a partir de ahí, en ese motor te vas encontrando con diversos espacios, diversos lugares interiores, y en ese sentido se va como acumulando, y siempre ese diálogo entre un mundo que es un poco solitario en el viaje, muchas veces, sobre todo cuando yo lo expreso así como acentuado en un transitar, pero a la vez muy colectivo, porque uno está como jugando con todas las reglas, por así decirlo, de cada lugar, de tránsito. Bueno, incluso podríamos llevarlo a una obra, o a un deporte, o a distintas, digamos, metáforas culturales y espaciales. Y para un poco cerrar, yo también algo que pienso es que uno, cuando está en un lugar nuevo, es como que la historia de uno se lee por primera vez, ¿no? Entonces hay como una devolución, por ejemplo, lo que dice Cristian, esto de regalarle a un lugar, hacer una ofrenda, o digamos, sean más efímeras o más constructivas las obras y los proyectos. Eh, Hay como un montón de uniones en lo que es lo elemental. Cuando yo digo, por ejemplo, que percibo mi creación ligada a través del agua, en verdad tampoco estoy descubriendo nada, porque o sea, yo lo reconozco como un factor que a mí eh, como que me da un montón de herramientas, y un montón, como casi una forma de pensar el agua, cómo se filtra y demás, porque bueno, soy de allí, del río. Em, pero también, digamos, una historia que viene súper ancestral, y siempre ha sido una escena y un elemento importante para cada una de las personas, o por lo menos para una gran mayoría.
Sibu. Sí, acá estoy. Bueno, a mí lo que me pasó fue que ya en la universidad, con el flaco Gali, trabajar la periferia, tuvimos la connotación de lo que era la ciudad más frágil, la parte de la ciudad más frágil, la parte de la ciudad más como estigmatizada, no sé, bueno, diferentes términos. Que eso lo confrontaba a diario con las revistas del Croquis, todo tipo de arquitectos estrellas, el imperialismo yanqui y europeo en decir cómo se hacían las cosas, en el decir, todo eso me confrontaba a mí mismo y también como Juli, hijo de descendientes italianos, también tener estas cuestiones de discrepancia en una sola cabeza, ¿no? Pero como decía Bukowski, me gustaba más, me seducía más estar en la senda del perdedor y poder trabajar con los más débiles, ¿no? Y Latinoamérica, más allá de las raíces y la descendencia, era mi territorio, es mi territorio, y tuve la necesidad de redescubrirlo, de verlo por mí mismo, y poder trabajar en ese sector, ¿no? En la fragilidad. Un 70-80% de Latinoamérica sufre una desigualdad terrible, entonces conformamos una sociedad muy particular, diezmada muchas veces económicamente, no por causa externa, sino por causa interna también. Como decía un gran amigo mío, el tango se baila de a dos. Y bueno, era más esa curiosidad, esa cuestión de territorialidad paranaónica, ¿no? Que me impulsó, nos impulsó con Carolina. Realmente fue una experiencia muy linda porque descubrimos una Latinoamérica llena de riqueza, llena de valores, llena de un montón de cuestiones que no figuraban en ningún libro de la facultad. Y realmente no nos arrepentimos de haber hecho eso. Creo que tendríamos que tener el compromiso de valorarlo mucho más. Y hoy se está dando en el cine, se está dando en las artes. Un poco esa cuestión está cambiando a mi forma de ver, por ahí me equivoco, pero bueno, a mí me da mucha alegría y justamente fue eso, ¿no? Una necesidad de redescubrirnos a nosotros mismos. Bueno, Bueno, muchas gracias a los dos. Hay un par de preguntas que hicieron desde YouTube. Preguntan para Julián sobre los talleres de la Facultad de Complutense, la Católica de Valparaíso y Venecia, cómo se trabaja el tema de oficio y lo analógico y la infraestructura. No sé si se me escuchó. Sí, perfecto, pero me reía porque es un poco amplio, ¿no es cierto? Haciendo así cronológicamente, igual interesante la pregunta para destacar, por ejemplo, que en Venecia, una de las cosas que tiene por ahí de particular, sobre todo los talleres en cuanto a aulas, entiendo en este caso, es que se trabaja con lo que se llama laboratorios integrados. Entonces, bueno, a mí cuando estuve ahí también elegí una cátedra que en ese aspecto me interesaba proyectar en Venecia. Obviamente hay mucha gente que intenta hacer obras, entre comillas, más contemporáneas que se van fuera de Venecia y eso le da mucha más flexibilidad en cuanto a que Venecia es un poco, como dice la frase, comera dovera, ¿no? Como era y donde era,
es una manera también de defender, digamos, la historia y la forma de la ciudad, que bueno, eso daría para toda otra charla, que es muy interesante por las migraciones del norte de Italia en la guerra contra Alemania, que venían, digamos, los bárbaros y fueron apuntalando todo con puntales, casualmente con grandes estructuras enormes en un bosque, en una mezcla entre natural y artificial. Estos laboratorios integrados que hacía referencia se forma por proyecto, se forma por restauración y se forma por una materia que, por así decirlo, es más ingenieril, más de estructura. Entonces se construye o se diseña un proyecto teniendo en cuenta las tres, no sé, por así decirlo, saberes o especificidades de cada asignatura, digamos. En cuanto a la católica, yo había mencionado que ellos trabajan en muchos casos con una vez a la semana con lo que es la cultura del cuerpo. Eso es principalmente lo que es el taller de Amereida, lo que le da el sentido al habitar el continente. Y a veces en donde es la sede, que es en Recreo, o a veces es un poco a las afueras de la ciudad, en estos territorios que se llama Ciudad Abierta. Entonces ahí hacen la parte, digamos, práctica de un poco lo que estaban pensando. Esto tiene un origen que en un momento, por ahí esto vale la pena resaltarlo, que ellos entienden la arquitectura, o sea, reflexionan que la arquitectura como servicio, como profesión, muchas veces intenta mejorarle la vida a los demás, ¿no? Se supone que la vida de una persona, una familia o una generación, bueno, obviamente teniendo en cuenta la arquitectura con un destinatario humano, ¿no es cierto? Obviamente que estaría toda la parte del paisaje que sería también amplio, que a veces se integra. Entonces ellos que responden ante esa, digamos, tensión que se proponen, se preguntan. Ellos deciden, en vez de cambiar el mundo, cambiándole la vida o a través de cambiarle la vida a otras personas, ellos mismos cambian de vida, entonces integran lo que es en Ciudad Abierta la posibilidad de convivir, lo que sería la vida, específicamente hablando, el trabajo y el estudio, todo unido. Y bueno, obviamente que tiene mucho de, digamos, de oficio en cuanto a analógico. O sea, analógico me refiero a, digamos, como el oficio como más de la mano, antiguo, ¿no? Analógico en el sentido de programas de 3D y demás. Así que bueno, eso en cuanto a la católica. Y bueno, no sé si había algo más que quedaba dando vuelta, pero para cerrar, en Madrid particularmente, que bueno, no es una escuela específicamente de arquitectura donde estoy, sí que es muy interesante todo también lo que es el uso de los talleres, por ejemplo, de escultura, de grabado, que bueno, también son escenas absolutamente nuevas para mí, que solamente había estudiado en una facultad de arquitectura y hecho talleres de dibujo, bueno, sería ahí en Zona Sur, La Musto, y lo que contaba del taller Imago con Emilio. Y pues nada, también una experiencia muy, muy interesante y súper recomendable, porque sin dejar la formación de arquitecto uno se enfrenta como a otros conceptos, como por así decirlo, entre comillas, más sutiles, más conceptuales, que igual siguen relacionándonos con lo que es la casa, el viaje, la significación de determinados elementos, la materia, bueno,
dibujo ni hablar, y bueno, la ciudad, que para redondear también me parece como que si bien el nombre Arquitectos Trotamundos por lo menos a mí me queda un poco grande, tal vez al Cibo le queda más calzado la remera de Trotamundo por todo lo que contó. Sí que como metáfora uno puede ser, por así decirlo, trotamundo incluso en una sola ciudad. Es decir, una de las cosas a las cuales yo me enfrento es esa tensión histórica y permanente entre lo que es el nomadismo y el sedentarismo, digamos, como esa voluntad de moverse, de descubrir, y al mismo tiempo las raíces y todo lo importante que es para cada una de las familias, las personas, el tema de la pertenencia y la identidad que muchas veces surge de un lugar puntual. Bueno, a mí me gustaría, digamos, ampliar un poquito como la pregunta que antes hacía Majo, que era a ambos, dado que las contestaciones también dieron como para seguir ahondando un poquito más. Y yo, digamos, por lo menos me gustaría que hagan alguna reflexión en función dado que son graduados de nuestra casa de estudio, cómo es o cómo consideran que desde nuestra universidad pública y en particular desde nuestra facultad están formados, digamos. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen en relación a las herramientas que se les han brindado en esta universidad pública, desde este lugar del mundo, para que puedan desarrollar sus experiencias y las distintas actividades que han desarrollado y que han concretado por el mundo, digamos, ¿no? ¿Cómo les sirvió, cómo vieron eso en relación al resto de la gente que han conocido y las experiencias que han tenido? Juli, ¿querés responder? No. Como quieras. Dale. Bueno, yo creo que hay una complejidad interesante que bueno, uno la conoce por haberla experimentado, ¿no? Como que obviamente cada lugar debe tener su complejidad, pero para destacar, como todas las condiciones que también resaltaba el CIU, como lo social, lo político, de, bueno, la historia argentina, ¿no es cierto? En relación a otros países, también la idiosincrasia argentina, ¿no? Eso para destacarla, la forma de ser, esa como el ser público, que ojalá no se pierda por todo esto que estamos viviendo, ¿no? El decir las cosas, el enfrentarnos a la realidad, transformarla, aunque sea en una dimensión más pequeña, en una escala más grande. Todo lo que tiene relación a lo colectivo, nuestra universidad, que obviamente yo, bueno, nací en Rosario, pero todo lo que es la gente que viene a estudiar desde distintos lugares del país, le agrega un matiz súper interesante. Y nada, yo por suerte en ese sentido me siento como... me sentí preparado para partir. No, pero hablando en serio, como todas las obras y las posibilidades también de los vínculos con otras universidades, o sea, creo que somos como muy afortunados en la formación que hemos tenido, o sea, yo lo siento así, al menos, no sé. También la posibilidad de adentrarnos en barrios y en las construcciones
que hemos podido hacer con matéricos periféricos, el uso de algunas técnicas, como más allá, digamos, de lo que contaba antes de otras instituciones, como que todo lo que se hace, digamos, a partir del 2002, 2003, lo que tiene que ver con la extensión universitaria, y todo lo que ahora se sigue haciendo desde la vinculación más tecnológica o de derechos humanos, me parece a destacar sobre todo que la presencia de agrupaciones políticas, digamos, no específicamente por hablar de una u otra, pero sí que me parece que generan un ambiente crítico muy, muy bueno para hacerse preguntas y actuar y trabajar todo lo que tiene que ver con lo social. Bueno, a mí siempre me quedó grabado algo, creo, no sé si, si no me equivoco, lo decía el Flaco Gali, lo de ser un equilibrista en la cuerda floja sin red. Bueno, así me sentía. Nosotros en esa deformidad cultural gigante que yo tuve la suerte de estudiar en los 90, y realmente en ese momento había una vorágine impresionante, y estudiar en la noche, que también tenía un misticismo propio que le daba una connotación más bohemia a la universidad. Entonces salíamos de la facultad a la 1 de la mañana y nos íbamos al Splendid o al Bar Blanco a seguir hablando de arquitectura. Y eso era como una cuestión que uno ya se sentía arquitecto cuando terminaba Proyecto Arquitectónico 1. Y cuando me tocó salir y jugar de verdad, de alguna manera, con otros colegas, en lo de Jáuregui aprendimos que había gente nos tocó trabajar con franceses, con españoles, con alemanes, de Angola, qué sé yo. Y realmente nuestra enseñanza es maravillosa en el sentido de que uno se siente preparado para todo. Nosotros éramos todoterreno, en ese momento hacíamos 3D, hacíamos Corel, hacíamos Photoshop, hacíamos lo que venga. Y otras personas de otras universidades, de otros lugares, no eran así. Esto no quiere decir ni que seamos ni mejores ni peores, obviamente, éramos diferentes. Ese contexto que tenemos como de los argentinos, tenemos miles de cosas malas, pero esa cosa de ponerle el alma y la vida y las tripas a las cosas hace de que uno se la rebusque de una manera muy particular. Y realmente la universidad es una cuestión que digo, que no lo es todo, porque uno se forma de alguna forma ética y moralmente y políticamente, qué sé yo, por fuera también de la universidad. A mí me tocó estudiar con un gran amigo, él estudiaba psicología y yo arquitectura, y hablamos desde las 10 de la noche hasta el amanecer, intercambiando libros y conceptos de las cosas que íbamos estudiando, Foucault, Freud y qué sé yo, cuántas cosas que íbamos intercambiando y metiéndola en la galera, ¿no? Entonces, es como que la universidad, en mi época, no sé cómo será ahora, era muy, 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 muy rica, muy, muy llena de cosas, y eso hacía que realmente uno se sienta muy capaz, que no le tengas miedo a la escala, no le tengas miedo a los proyectos, no le tengas miedo a un lenguaje, a una cultura. No sé, fue muy divertido y lo volvería a hacer. Así que bueno, qué sé yo, eso, no sé.
Carolina me reta, se ríe. Y también encontrarme con Julián en el Rialto y tomar un Rutini y el Pico fue una cuestión maravillosa. Claro, claro. Sí, solo para acotar, también creo que existen a través de las optativas y bueno, obviamente algunas cátedras, como algunas reflexiones como más, como decía Sigu, más literarias o con relaciones a otras universidades y disciplinas que también ayudan a alimentar algunas inquietudes y algunas búsquedas que después uno se las va apropiando, haciendo la cuerpo, persona, acción, que también igual siento que han contribuido, qué sé yo, desde, no sé, estudiar ciudades imaginarias de Calvino, o sea, a cada uno le toca distintas fibras, esos matices, digamos, más allá de lo tecnológico, que obviamente la arquitectura como digamos, arte y técnica, lo tiene, digamos, intrínseco. Bien, bárbaro. Bueno, no sé cómo estamos con los tiempos. Bien, si no hay No, más bien. preguntas, podemos ir cerrando. O sea, parece interesante esto del tema o el viaje, digamos, como motivo de, de seguir conociendo, digamos, y de seguir eh, em, enfocando los problemas desde una actitud que se podría decir artística, me parece, en los dos casos. ¿Sí? Porque, de alguna manera la artisticidad tiene que ver con problematizar, y en los dos casos, digamos, el viaje y el cambio de lugar permanente afecta esa actitud. En el caso de Julián, me parece que la cosa es como más introspectiva, digamos, es es como esto que planteaba Borges, que el arte es como el espejo que devuelve tu propia cara, digamos, y pareciera que también hay un lugar para el arquitecto, el arquitecto artista, que me parece que es la otra dimensión de la que se pudo ver en la muestra, en la exposición de Julián, ¿no? Es decir, pero bueno, me parece que en esta optativa que tratamos de mostrar en el momento de ir culminando la carrera y empezar a ejercer la profesión, que hay muchas maneras como decíamos al principio, de ejercer la profesión, y que en muchos casos tiene que ver con motivaciones personales. Y bueno, y en el caso de los viajeros son como caminos iniciados, que tienen que ver con esta cuestión me parece, de seguir aprendiendo, ¿no? De plantearse el cambio de situación y de lugar como parte de ese proceso. Así que bueno, no son preguntas, son más bien algunas reflexiones para un poco cerrar esta clase, ¿no? O si ustedes quieren decir algo más. Sí, a mí me gustaría agregar que también uno tiene que ser consecuente con lo que piensa y tratar de no traicionarse, ¿no? La arquitectura tiene miles de espacios en donde uno puede desarrollarse, pero creo que lo más importante que uno debe valorar a sí mismo es ser consecuente. O sea, hacer lo que pensás, hacer lo que vos creés, y que eso tenga las consecuencias que tenga, ¿no? Me parece que es una de las cosas más ricas que nuestra profesión es bellísima, pero también es muy cruel en momentos, y en momentos también es muy angustiante. Entonces, creo que la manera de sobrellevar esos malos momentos, porque acá contamos lo lindo, pero en el medio de todas esas experiencias
ese viaje, de esos 10 años, de qué sé yo, pasan un montón de cosas, ¿no? Que uno obviamente no las comenta, y a veces deberíamos también poder decir cuál es la parte caótica, ¿no? Porque nuestra profesión está ligada siempre a la voluntad política. Si no hubiese voluntad política de hacer un Río 2016, no hubiese habido trabajo para miles de arquitectos, ingenieros y qué sé yo. En los casos de Ushuaia, por ejemplo, los proyectos para el cual fui contratado lo pusieron adentro de un cajón. Entonces eso también es una parte muy difícil de asimilar, porque te contratan para meter las cosas en un cajón. Entonces, creo que es una profesión muy amplia y digo, que ser consecuente con lo que uno piensa hace que uno la lleve de una manera mucho más que esté relacionada consigo mismo y qué sé yo, y que uno siempre pueda dar lo mejor de sí, ¿no? No sé si sirvió la acotación. Pero bueno. Bien. Sí. Bueno, si no hay nada más que agregar, los despedimos a Cristian y a Julián. Un gustazo volver a verlos por acá, aunque sea a través de la pantalla. Últimamente no nos estamos viendo ni siquiera con los que viven acá de otra manera que no es esta. Pero bueno, realmente es un placer haberlos tenido acá y nos estaremos viendo, esperemos que pronto. Bueno, yo en mi caso también, lo mismo que vos, Pato. Agradecido eternamente y que poder colaborar, de poder expresarme y nada. Y también vernos desde esta manera a la distancia es un poco raro, pero bueno, en fin. Un gran placer haber colaborado y saludos a todos. Saludo a Caro, que se le escucha por ahí. Sí. Saludos, Caro. Vení, da la cara, vení. Un abrazo. Dale un chao. Un abrazo, chicos. Bueno, beso grande para Caro también. Sí, un beso. y con el resto nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde. Bueno, muchas Bien. gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, Bien. gracias. Chao, chicos. Chau, Adiós. chau.